En Hebreos capítulo 8 habíamos iniciado la lectura. Voy a simplemente recordar los primeros versículos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, es decir, cogobierna con el Padre, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, aclarándonos que el tabernáculo o santuario donde el Señor ministra nada tiene que ver con el tabernáculo o templo que se le había mostrado a Moisés para que hiciese una copia de él. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y aclara, así que si estuviese sobre la tierra, ese tabernáculo, ese templo en el cual es ministro el Señor que está sentado a la diestra de su majestad, o sea del Padre, en los cielos, así que si estuviese sobre la tierra, ese templo, ese tabernáculo, ese sumo sacerdote llamado el Señor Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales, esos sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dios siempre advirtió que el antiguo pacto y su tabernáculo eran figura y sombra de lo que se le había mostrado a Moisés en el monte, y que eran precisamente eso, sombras, y afirma en defensa del Espíritu Santo de la idoneidad del mensaje que está entregando el escritor a los hebreos, cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, y nos remite a la escritura. Fuimos juiciosos a leer 25, 26 y 27 de Éxodo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Maravilloso, conforme al modelo que se te ha mostrado. Siempre me he imaginado a Moisés simplemente calcando lo que estaba viendo. Pero ahora, porque recuerden que el capítulo 8 nos introduce en que el Señor Jesús, como sumo sacerdote, al cambiar el sacerdocio también cambia la ley, trae un nuevo pacto, mejor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. El Señor Jesús ministra en ese templo, en ese tabernáculo, cuanto es mediador de un mejor pacto, mejor. ¿Por qué es mejor? Porque está establecido sobre mejores promesas. ¿Alguna inquietud? Nos remitimos por favor a escuchar lo que hablamos anteriormente. Porque si aquel primero, o sea el primer pacto, hubiese sido sin defecto, ya explicamos por qué es sin defecto, no por Dios ni por la ley que promulgó, sino por el hombre caído que ministraba y su descendencia en aquel pacto. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí continuamos hoy. Vamos a colocar como base, si me acompañan en sus Biblias por favor, a Jeremías 31. De allí no vamos a usar sino unos 3, máximo 4 versículos, pero en aras de la lectura juiciosa voy a leer todo el capítulo. De manera que en esta versión, que es la internacional, reza así: Jeremías capítulo 31. Voy a leerlo completo, aunque vayamos a tomar solo 3, 4 versículos. Está en un contexto de palabra profética. Jeremías es profeta. En aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Quiero recordarte algo que ya sabemos. Nosotros ya conocemos y entendemos que tanto el primer pacto como el segundo, los destinatarios iniciales, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Ellos son los destinatarios iniciales
de esos dos pactos, tanto del primero como del segundo, tanto del antiguo como del nuevo. Vuelvo a empezar, Jeremías 31:1. En aquel tiempo afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, oh virginal Israel, te edificaré de nuevo. Sí, serás reedificada, de nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y quienes los planten gozarán de sus frutos. Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín, vengan, subamos a Sión, al monte del Señor nuestro Dios. Así dice el Señor, canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas y clamen, salva, Señor, a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra, volverá una gran multitud, entre ellos vendrán ciegos y cojos, embarazadas y parturientas. Entre llantos vendrán y entre consuelos los conduciré, los guiaré a corrientes de aguas por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el Padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño, porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de una mano más poderosa. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión, disfrutarán de las bondades del Señor. El trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo, afirma el Señor. Así dice el Señor. Se oye un grito en Ramá, hay Biblias, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Así dice el Señor, reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Por cierto, he escuchado el lamento de Efraín. Me has escarmentado como a un ternero sin domar y he aceptado tu corrección. Hazme volver y seré restaurado, porque tú, mi Dios, eres el Señor. Yo me aparté, pero me arrepentí. Al comprenderlo, me di golpes de pecho. Me siento avergonzado y humillado, porque cargo con el oprobio de mi juventud. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste, fíjate bien en el sendero. Vuelve, virginal Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra, la mujer regresará a su esposo. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Cuando yo cambie su suerte en la tierra de Judá y en sus ciudades, volverá a decirse: Monte Santo, morada de justicia, que el Señor te bendiga. Allí habitarán juntos Judá y todas sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaños. Daré de beber
a los sedientos y saciaré a los que estén agotados. En ese momento me desperté y abrí los ojos. Había tenido un sueño agradable. Vienen días, afirma el Señor, está hablando Jeremías, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, palabras eco del capítulo 1, y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse: los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Recuerden que el profeta está ministrando palabra a la nación de Israel ya dividida. Cuando hubo la división en épocas del rey Roboam, hijo de Salomón, 2 tribus se fueron al sur, entre ellas Judá, y las otras 10 se fueron al norte. Por eso habla de esta manera el profeta. Pacto nuevo con el pueblo, pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor, rememorando Números 13 y 14. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar de día, y la luna y las estrellas para alumbrar de noche, Jocos, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, dice el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Obviamente está diciendo que eso no va a fallar. Así dice el Señor: si se pudieran medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que la ciudad del Señor será reconstruida desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. El cordel para medir se extenderá en línea recta, desde allí hasta la colina de Gareb, y luego girará hacia Goa, y todo el valle donde se arrojan los cadáveres y las cenizas, y todos los campos, hasta el arroyo de Cedrón y hasta la puerta de los caballos en la esquina oriental, estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. El escritor a los Hebreos toma este pasaje recordándonos a nosotros, fieles creyentes gentiles en Cristo Jesús, que esta carta es para fieles creyentes hebreos en Cristo Jesús. Y nos recuerda a través de esta lectura lo que dijimos anteriormente, que tanto el primer pacto, el de Moisés, como el segundo, el del Señor Jesús, los destinatarios iniciales siempre han sido el pueblo de Israel. Como el escritor a los Hebreos está hablándoles a los hermanos cristianos judíos en Cristo Jesús, creyentes de hace 2000 años, que ya creían en Cristo Jesús y conocían el nuevo pacto, pero según el capítulo 2 de Hebreos, corrían el peligro de deslizarse nuevamente al antiguo pacto. Él quiere afianzarlos, y para afianzarlos obviamente tiene que usar
la palabra escrita que el pueblo de Israel maneja, mostrándoles cómo entre líneas, en muchos pasajes, la promesa del nuevo pacto, la promesa del Mesías, la promesa del Cristo, el nuevo sacerdocio de Melquisedec, todo estaba escrito ahí. Solo que hay que sacarlo a la luz para que se afiancen y no se vayan a deslizar otra vez a los sacrificios que no son. Entonces, ese pasaje, recuérdenme, ¿qué es lo que venimos a hacer? Renovar nuestra mente. Olvidemos que está lloviendo, que no hay metro, que se van los que llegamos, y después los que van a escuchar, escuchan. Entonces, cuando cita el escritor a los hebreos este pasaje de Jeremías 31, nos está recordando que en ese pasaje el Padre Celestial a Israel y a Judá los está reprendiendo. Miren todo lo que acabamos de leer, por eso quisimos tomar todo el pasaje. Les está dando una reprensión como un padre lo hace con sus hijos para recordarles, pero él quiere succionar parte de este pasaje a hace 2000 años para recordarles el nuevo pacto en qué consiste, porque es muy diferente al antiguo pacto que ellos conocían. Es más, el apóstol Pablo habla de esto en 2 de Corintios capítulo 4 o 5, cuando hace referencia a que el nuevo pacto está escrito en los corazones de carne, mientras que el antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra, dando a entender la diferencia que hay entre los dos pactos. El escritor a los hebreos lo habla de otra manera, pero es básicamente lo mismo. Entonces, allá en Jeremías 31, la reprensión implicaba que el pacto había fallado por el aspecto humano de los destinatarios al no cumplirlo. Al fin y al cabo, como el pacto mismo de Moisés provenía de Dios, y todo lo de Dios es ¿qué? Bueno, agradable y perfecto, ni le podemos endilgar a Dios que Él falló, ni a lo que Él pronunció a través del antiguo pacto. Entonces, por eso el escritor dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor. Desde Jeremías, él está profetizando, así pasarán cientos de años, hasta que llegara el Señor Jesús por primera vez trayendo el nuevo pacto. Como Dios no tiene problema con el tiempo, para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día, y Él legisla desde la eternidad y no importa las generaciones que hayan pasado, de paso recordándonos que nosotros no somos el ombligo de nada, que todo el ombligo es Él. Entonces Él puede hablar generacionalmente sin ningún problema. Muchas de las cosas que nosotros estamos viendo hoy, inclusive si el Señor se demora cientos de miles de años, si quiere, no tenemos ningún problema ya con eso, al entender que su pacto es eterno y ministra eternidad para todo aquel que se acerque a Él en este nuevo pacto, afectarán nuestras descendencias. Entonces, he aquí vienen días, dice el Señor, allá, y lo trae hace 2000 años para explicarles por qué deben afianzarse en el nuevo pacto. He aquí en que estableceré, es Dios hablando a través de Jeremías, a través de ese sueño que Jeremías tuvo, en que estableceré ¿con quién? ¿Con quién? Con la casa de Israel, las 10 tribus del norte, y con la casa de ¿quién? De Judá, las 2 que quedaron al sur, porque eran 2, creo que la otra era Efraín, pero él siempre como cabeza de las tribus del sur estuvo Judá. Y recuerden que cuando vino pero no me voy a meter por ahí porque me embolato, en que estableceré con la casa si usted quiere ver un poquito de esto, primero y segundo de Reyes lo están esperando, primero y segundo de Crónicas lo están esperando, no hay ningún problema. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿un qué? Un nuevo pacto. Lo dijo allá en Jeremías, para que los que están leyendo Hebreos hace 2000 años no digan, pero eso es como, eso puede ser hasta apócrifo. No, estoy citando la palabra que todos conocemos. Los israelitas no se podían negar a esto. Y aclara, no como el pacto que hice con sus padres, es decir, con aquellos que habían salido de la tierra de Egipto. No como ese pacto. Ese pacto fue uno y yo lo di, pero voy a hacer un nuevo pacto y también lo voy a dar. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Cuando habla, mire qué ternura. Lo que pasa es que uno a veces se vuelve muy... no ve lo romántico de todo esto, pero cuando dice que los tomé de la mano, muestra el afecto tierno y cariñoso con el que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto
después de no sé cuántos años de esclavitud, haciendo ladrillos de una forma, aguantando hambre, los hijos esclavos, etcétera, etcétera. Dios llega en medio de tantas dificultades, siempre, escuche, cuando esté pasando por dificultades terribles, de esas así paupérrimas, entienda que Dios lo está cobijando con su ternura y acompañándolo, sacándolo de ahí. Eso es lo que Dios hace con el pueblo de Israel cuando está en Egipto, y les recuerda: mi pacto era muy bueno, pero este nuevo pacto es inclusive superior, y por eso les voy a hablar. No va a ser como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, con el afecto que los saqué. Y les dice: porque ellos no permanecieron, ¿en dónde? En mi pacto. Volvemos a la lectura juiciosa a la que don Guillermo Alzate hacía referencia. Miren que este escritor a los hebreos está hablando como quien ya leyó números 13 y 14, basándose en ello en los anteriores capítulos de Hebreos. Él ya sabe que ha puesto un peldaño en el cual asentar lo que ahora les está diciendo. Porque recuerden que este capítulo comienza: el punto principal de todo esto. Puse todos esos 7 capítulos y vamos a hablar de esa manera para poder hablarles a partir del 8 de lo que les quiero entregar, porque no podía entregárselos antes, porque ustedes debían de haber sido ya maestros en la palabra. Después de tanto tiempo se volvieron especialistas en leche. Entonces hay que sacarlos alimento sólido, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces la falla del antiguo pacto no estaba en el pacto. La falla del antiguo pacto no estaba en el Dios que lo dio, sino que la falla estaba en el destinatario que lo recibió, porque fueron ¿quiénes? Ellos los que no permanecieron ¿en qué? En el pacto que Dios les había dado. Dios nunca incumplió su pacto. Entonces, ni el pacto era malo, pero falló por los destinatarios. La falla está en ellos, no en el que originó el pacto. Entonces, ya Dios nos lo explicó, no es falta de afecto. Cuando ese pacto por culpa de los destinatarios falla, si es que estamos buscando culpables, el escritor, a propósito a los hebreos, está amando con el conocimiento revelado a estos creyentes de hace 2000 años. No los está atacando ni ridiculizando, ni tampoco riéndose de aquellos que fallaron en el primer pacto. Pero la actitud de Dios es bien interesante, ya la vimos, pero Él la escudriña más. A esta gente fallar en el pacto y en su cumplimiento, Dios dice: y yo me desentendí de ellos. Al ellos fallarme, yo me desentendí. Prueba de ello: 40 años deambulando en el desierto, mientras los cadáveres de aquellos que fallaron quedaban regados, y mientras los menores de 20 años crecían para poder llegar, con los únicos 2 adultos que llegaron, que fueron ¿cómo llamaban? Josué y ¿quién? Y Caleb. Es que ni Moisés ni Aarón entraron. Qué interesante eso. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Lo que quiere recalcar acá el escritor a los hebreos es un reconocimiento. El pueblo de Israel sufrió mucho. Ese números 13 y 14 fue de mucho sufrimiento. Pero a veces uno hace énfasis en el sufrimiento y en las exigencias. Sí, a ellos hubo un sufrimiento muy grande, también unas exigencias muy altas, pero es que también se les había dado mucho. Y la escritura dice que al que más se le da, ¿qué? Más se le exige. Dios no les estaba exigiendo algo que ellos no... ¿Y de dónde, Señor? No. Es que el Dios con el cual se hizo el pacto de números 13 y 14, escuche bien lo que voy a decir, no era igual a Faraón, con el cual el pueblo esclavo tenía una especie de semipacto leonino, en el cual el faraón los mandaba a hacer ladrillos, sin tierra y sin paja. No, aquí tenemos un Dios todopoderoso, completamente tierno y afectivo, que les entregó todo para que le cumplieran. Al no cumplirles, Él: me desentiendo. Y por eso esos 40 años en el desierto, sí se les exigía mucho, sí habían sufrido mucho, pero es que también habían recibido mucho. Entonces, si a esto le seguimos la corriente de sufrir mucho, de exigir mucho y de recibir mucho, es que también se les había prometido mucho. Dios nunca los mandó a construir nada sin darles santos con qué construir. Entonces, de ahí en adelante, el desentendimiento de Dios está ahí patente, pero en Jeremías dice: va a destapar el nuevo pacto. Así como en el Salmo,
destapé el sacerdocio según Melquisedec, ahora voy a destapar el nuevo pacto en Jeremías y lo vamos a venir abriendo el día que mi Hijo amado, el que es superior a los ángeles, el que es superior a Moisés, el que es superior a Abraham, el que es superior a Josué, el que es superior a todos, a los ángeles, en su momento llegue. Ese pacto se va a consumar en él, que es a donde nos quiere llevar. Entonces Dios se desentiende, pero pasa a explicar el nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que haré con ¿quién? Nuevamente, quiero que quedemos bien claros. El primer pacto, ¿quiénes eran los destinatarios? Inicialmente, ¿sí o no? Y el segundo pacto, ¿quiénes son los destinatarios? Yo sé que por allá está esa ONG gentil diciendo, ¿y nosotros qué? Cierto, ya vamos para allá, un momentico. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿De cuáles días? De los que me desentendí. ¿Dice quién? El Señor. El escritor a los Hebreos usa las mismas palabras de Jeremías. Inclusive usted va a encontrar que pocas veces en el Nuevo Testamento aparece, así dice quién, el Señor, pero él está trayendo todo el pasaje completo. ¿Qué es lo esencial de ese pacto? Que es totalmente diferente, así vengan ambos de Dios, del primero. ¿Qué ocurre en ese pacto? Algo totalmente diferente a lo que ocurría en el primero. Lo primero es que, ¿pondré dónde? ¿Pondré qué? Mis leyes en la ¿qué? En la mente y sobre su ¿qué? Su corazón las escribiré. Está hablando de que este nuevo pacto afectará es la parte interna del ser humano, no la externa que se purificaba en el antiguo pacto y por dentro no pasaba nada, porque para que pase algo hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Bueno, entonces, propaganda. He aquí porque debemos renovar mente día tras día. Correcto. Empaparnos de ese nuevo pacto que está profetizado en el antiguo, pero está bien claro en el nuevo, porque en la medida en que más pases, más claro se va volviendo. En la medida que más pases, no es que nos cojamos confianza, sino que más vamos confiando. Es como cuando aprendemos a conducir. Cuando nos entran a un vehículo la primera vez para conducirlo, uno es pendiente de la primera, la segunda, la tercera, los retrovisores, el cinturón, las estacionarias, que no venga nadie, etcétera. Eso es un complique, casi que uno es un homicida en potencia ahí al frente. Pero cuando ya tienes práctica, el vehículo como tal te sirve para lo que realmente es, no para asustarte, sino para desplazarte. Pero aquí, en este nuevo pacto, lo que quiero refrendar es que mientras los mandamientos habían sido colocados en las tablas de piedra, me voy a adelantar un poquito para los próximos capítulos, cuando Dios le da a Moisés las tablas, así sean las primeras que él quebró y las segundas que él reescribió, eran sobre tablas de piedra, estaban por fuera, eran externas. De igual manera purificaban externamente, y por eso había que ir año tras año y día tras día y pecado tras pecado a tratar de lavar lo exterior, pero nunca interesaban a la parte íntima de la persona, porque había que nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento solo lo trae el nuevo pacto en Cristo Jesús. Pondré mis leyes en el nuevo pacto, ¿en dónde? En la mente ¿de qué? De ellos, y sobre su corazón las escribiré. Entonces, el ser apartados para, la palabra es santo. Cuando yo soy apartado como santo en el antiguo pacto, ese antiguo pacto era completamente externo. El nuevo pacto es completamente interno, pero también es completamente externo. En el antiguo pacto, para mirar diferencias, se sujetaba a hombres, hablando de la raza humana en general, en específico el pueblo de Israel, que eran caídos e incapaces de cumplir ese pacto que se le estaba dando por su naturaleza caída, aunque el mandamiento era netamente espiritual y bueno por haber provenido de Dios. Entonces, en el antiguo pacto ni quedaba satisfecho Dios
ni quedaban satisfechos los ofrendantes. ¿Por qué? Mire usted, eso cada fin de año se convertía en una tortura para estos israelitas, y no quiero decir que para el mismo Dios, pero era más o menos así. Como el antiguo pacto no borra los pecados ni los quita, sino que los cubre, digámoslo así, cada año que venía la festividad, entonces iban ellos recordando todos los pecados que habían cometido por estar nacidos bajo pecado. Y Dios decía, allá vienen otra vez a recordarme qué fue lo que me cometieron y qué hicieron. Eso era como una cosa de nunca parar, y efectivamente nunca paró. Sino que al no quedar satisfecho Dios, porque es lo que quiere, es tener una relación perfecta con sus hijos, y los hijos quieren una relación perfecta con Dios, ninguna de las dos partes quedaba satisfecha. Además, la sujeción al antiguo pacto era forzosa y a la brava. Al que cometía pecados por haber nacido bajo pecado le caían encima como fuera, y si yo quería tener una comunión buena con Dios tenía que ser obligatoriamente a través de ese pacto, y eso era dolorosísimo. No había gozo, no había gozo, había una cantidad de culpa impresionante, año tras año, día tras día, generación tras generación. Y además necesitaba el antiguo pacto gente que lo enseñara. Entonces, por eso usted puede encontrar en libros como Esdras y Nehemías que el pueblo tiene un acercamiento nuevamente a Dios cuando se reconstruye las murallas por parte de Nehemías, y Esdras empieza a reconstruir el templo de la misma forma que Zorobabel antes de Esdras y todo eso. Entonces dice que Esdras se puso en un púlpito de madera y empezó a leerle al pueblo la palabra de Dios, y ellos empezaron a llorar, se rasgaban las vestiduras, se dieron cuenta de todo lo malo que habían hecho, se habían dado cuenta que se habían mezclado en hogares con mujeres que eran de otras naciones, entonces eso Dios no lo veía bien, las tuvieron que dejar, los hijos también, etcétera. Más o menos ocurre también cuando un rey, que no me acuerdo cómo se llama, que era buenísimo, descubrió el libro de la ley, lo empezó a leer, y entonces el pueblo empieza a llorar, pero había gente que enseñaba esas palabras que estaban escritas en las tablas, en el libro de la ley del antiguo pacto. Lo interesante es que ahora, en este nuevo pacto, no habrá necesidad de que nadie las enseñe, porque dice que Dios las escribirá ¿dónde? En su mente. ¿Y en dónde? Y en su corazón. Por allá hay un asomo de Juan, en 1 de Juan capítulo 2, en donde Juan dice, la unción del santo que hay en ustedes les enseñará todas las cosas, no tendrán necesidad de que ya nadie les enseñe. Entonces, cuando yo todavía soy un dubitante, que ando entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, toda esa libertad que me entregan en el nuevo es muy difícil, inclusive para nosotros los gentiles, que uno dice, ¿y quién me va a enseñar? ¿Y quién es esto o aquello, lo otro? Y resulta que por falta de intimidad con Dios, muchas veces nosotros cedemos esa relación íntima que Dios ya en el nuevo pacto tiene con todos nosotros para que alguien nos enseñe, y entonces nos quitamos como cierta responsabilidad de encima, pero se convierte en irresponsabilidad, porque lo que Dios quiere con cada uno de sus hijos es un trato íntimo y personal, no solamente para no hacer cosas pecaminosas que nos alejen de Dios, sino también para hacer cosas que nos aproximan a Dios por la vida en el Espíritu. O sea, yo no tengo que irle a preguntar a alguien si puedo salir o no. La unción del santo que hay en mí me dice. ¿Me hago entender, mis amigos? Es impresionante. Entonces, pero bueno, me emocioné. Esto es para los hermanos israelitas de hace 2000 años. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Entonces era un dolor cumplir aquel pacto, pero en este nuevo pacto es un gozo impresionante. Y avanza diciendo, citando a Jeremías, y seré a ellos, ¿por qué? Por Dios, y ellos me serán a mí, ¿qué? Pueblo. ¿A cuál pueblo se está refiriendo ahí inicialmente? Al de Israel. No nos duele, ¿cierto? No podemos sentir envidia. Ya vamos a ver por qué no. Entonces Dios, en el primer pacto, también quería ser el Dios de ese pueblo. ¿Pero quién falló? El pueblo. Y Él se desentiende de ellos y va a sacar otro pacto. Y en ese pacto también, ser el Dios de ellos
y los que me sigan en ese pacto serán mi ¿qué? Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Le hace muy bien cuando usted encuentre al Espíritu Santo permitiendo que Romanos 9, 10 y 11 se escriba, es también abriendo de entre un libro dedicado a gentiles una explicación de que el pueblo hebreo se incluye. Y aquí, en este pasaje, nos va a mostrar algo grandioso para nosotros los que estamos aquí de observadores. Y seré para ellos, a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es lo que Dios siempre ha querido, ser Dios de un pueblo, y un pueblo que diga, ese es mi Dios. Y aquí viene lo que adelanté un poquito. Y ninguno, aunque no estemos predicando, repita, ninguno. Mejor dicho, este paciente aquí sobra. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. ¿Qué no le enseñará? ¿Qué no le dirá? Pues conoce al Señor. Porque se supone que si sos hijo e hija, ya lo conoces. Lo conoces. Bueno, como este asunto es para Israel, veamos cómo se extiende este Israel en Cristo Jesús. Es un Israel, entre comillas, superior al Israel como nación, al Israel como gobierno, al Israel como tierra con gente de allá, hebrea. Y en Efesios capítulo 2, vayan conmigo por favor, vamos a leerlo. El apóstol Pablo explica algo interesante, capítulo 2. Ya. La carta a los Efesios es escrita ¿para cristianos judíos o para cristianos gentiles? Para cristianos gentiles. Entonces mire qué interesante es. En el capítulo 2 el apóstol Pablo, que es judío, cristiano, le está hablando a gentiles cristianos y les dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros, Pablo se incluye, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ¿qué? Ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. El nuevo pacto siempre cae en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios. He ahí el nuevo nacimiento. Esa palabra hechura ahí es que somos nacidos ¿de qué? De nuevo. Muy bien. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Ya no se está refiriendo al hombre hecho del polvo de la tierra en el jardín del Edén. Se está refiriendo al nuevo hombre que somos y la nueva mujer que somos en Cristo Jesús. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No para buenas obras que nos salven, porque ya somos salvos, pero hacemos buenas obras, como dice Santiago, que a propósito se puede citar acá. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por práctica.
Por tanto, recuerden ustedes, ¿los quiénes? Los gentiles de nacimiento, o sea, no de nación israelita, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman ¿de la qué? Circuncisión. ¿Están aquí, amigos? O sea, del pueblo de Israel, que se circuncidaban, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces los gentiles estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hombre, nosotros los gentiles éramos unos parias, pero del todo. Por lo menos un israelita podía decir, tengo patriarcas, y miraba al gentil y decía, ¿usted qué tiene? No, pues ni piojo, ni alcanzo a piojos, le podía decir. Tenemos ley. ¿Qué es ley? Sí, el pacto antiguo. Es que hay un pacto antiguo siquiera. No sabía. Sí, por lo menos tiene circuncisión. ¿Que uno se circuncida qué? ¿Cómo a qué edad? ¿Dónde? No había nada de eso. Entonces dice, pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante ¿qué? La sangre de Cristo. Recuerden que allá en Hebreos vamos a ver en los siguientes capítulos que Aarón se acercaba con sangre de animales. ¿Ah? Era una sangre incompleta, era una sangre que no era perfecta. Y además los animales, ¿qué hacía por ejemplo una oveja? Balaba. ¿Qué hacía una becerra? Pues mugía, ¿cierto? Pero aquí este sacrificio nuevo en el pacto, que es el Señor Jesús, es aquí el Cordero de Dios que quita él, habla. Y hablaba hoy con Alvarito que cuando en ese santuario le preguntan, ¿y qué ofrece? Sangre, muéstrela, porque Aarón tenía que mostrar la sangre cada vez que se metía allá al lugar santísimo, no, ¿cierto? Y le preguntan a este sumo sacerdote llamado el Señor Jesús según el orden de Melquisedec, ¿y cuál es el sacrificio? Soy yo mismo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay que matar? Este cuerpo. Y la sangre la traigo puesta. ¿Sí me hago entender? Es diferente este sacrificio y este sumo sacerdote que hablan en este nuevo pacto. Por eso es mucho mejor a la de un cabrito, a la de una abejita o de una tortolita. Que las tortolas sí no sé cómo hacen. Entonces, bueno. Pero ahora en Cristo Jesús, me adelanté mucho. A ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Ojo, cuando dice aquí Cristo es nuestra paz, es más, usted podría remitirse en YouTube a Efesios. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho ¿un qué? Uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva ¿qué? Humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a ustedes, los gentiles, que estaban lejos, y la paz a los que estaban cerca, los israelitas. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños, los gentiles, ni extranjeros, sino, ¿qué dice ahí? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que es el pueblo de Israel. De los dos pueblos hizo una sola familia, dando un nuevo Israel, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Qué dice Pedro? Que nosotros somos piedras ¿qué? ¿Piedras qué? Vivas. ¿Para qué se usan las piedras? ¿Para construir qué? Un edificio. Entonces, a la vez, nosotros como iglesia somos templo, pero también el nuevo Israel que se encuentra en la sangre de Jesucristo, sea de creyentes que se convierten del judaísmo al cristianismo y de gentiles que se convierten del paganismo al cristianismo. Pero bueno, eso está supremamente claro, solo lo repasé para los que oigan el mensaje, jamás por ustedes que están presentes. Entonces, aunque, volviendo acá,
y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Ya sabemos que de la misma forma, y como Pablo nos acaba de explicar, allá en Efesios, les está explicando este escritor a los hebreos, a los creyentes judíos. La relación entonces que ahora existe en el nuevo pacto es porque la avala el Espíritu Santo. Allá en Efesios leímos que esa relación la avala el Espíritu Santo, no las leyes que son ajenas al corazón del hombre. El antiguo pacto se transmitía por un complicado método de enseñanza. Eso había que ir a que le enseñaran a uno desde chiquito la cosa ya. Había personas que enseñaban, maestros que enseñaban, etcétera. Por eso cuando el Señor Jesús dice, no llaméis maestros porque su maestro de ahora en adelante es el Cristo, estaba reconociendo que había unos rabí que enseñaban, unos escribas que enseñaban, unos fariseos que enseñaban, pero en este nuevo pacto a los nacidos de nuevo dice, ya ustedes no llamen maestro a nadie, porque un solo maestro ustedes tienen, el Cristo. Yo, que soy el Cristo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. A eso es lo que está refiriendo. ¿Ves cómo por la lectura juiciosa todo va teniendo, ya lo podemos amalgamar? Entonces en el antiguo pacto, que se transmitía por un complicado método de enseñanzas, hombre a hombre, generación a generación, familia a familia, pero en el nuevo pacto eso prácticamente desaparece, porque lo hace directamente Dios al corazón del hombre por el nuevo nacimiento, porque ya no somos como el Adán caído, sino que somos como el Cristo que descendió. ¿Me estoy haciendo entender? Esto es básico. ¿Cómo que no enseñará nadie a su prójimo? Fácil, diciendo, conoce al Señor. Y aclara, porque todos me conocerán, desde luego todos los que acepten el nuevo pacto en Cristo Jesús y se quieran relacionar. Recuerda que le está hablando a Hebreos. El hebreo sabía muy claro lo que le estaba hablando. Porque todos me conocerán. ¿Desde dónde? Desde el recién nacido hasta el más viejo de los nacidos. Desde el menor hasta el mayor. Esa relación es una relación que no se puede menospreciar. Por eso sería imperdonable que los creyentes judíos de hace 2000 años se devolvieran al antiguo pacto, porque este pacto es buenísimo de toda manera. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. En el antiguo pacto solo unos pocos lo conocían. Mire qué interesante. Solo lo podía conocer el pueblo de Israel. Una relación bien cercana, los de la tribu de Leví. Dentro de la tribu de Leví, los que eran sacerdotes. Y más cercana todavía, los que eran sumos sacerdotes. Era como por escalones, era sectorizada. Pero en el nuevo pacto me habla de todos. ¿Todos me conocerán? No hay todo ese oficiatorio de leyes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Ya no van a ser más espectadores. En este nuevo pacto todos tendrán una relación íntima y personal conmigo, es lo que le está diciendo el Señor. Así que si a mí, como creyente hebreo de hace 2000 años, mi nación, que todavía sigue sacrificando, que todavía sigue sacrificando en el mismo pacto, me excluye de la nación porque me convertí al nuevo pacto, yo, si estoy bien afianzado, me doy cuenta de que, disculpen, no me quitaron nada porque yo he elegido el todo. No me quitaron nada porque yo he elegido el todo, porque Dios decidió que de aquí en adelante mi relación sería directa con Él. Entonces en los siguientes capítulos vamos a ver que estos creyentes hebreos, para seguir a Cristo, les quitaban los bienes, los metían a la cárcel, los ajusticiaban. La gente no entendía por qué había tanto gozo en ellos al dejar todo eso para seguir un intangible según los del antiguo pacto, que no habían querido reconocer que Dios había dado un nuevo pacto, y por eso este escritor se los demuestra desde Jeremías. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Entonces, así que si me sacan de ese entorno social, no hay problema, porque mi relación con Dios es interna, es completamente personal, es de tú a tú, gracias al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué ocurre en este nuevo pacto? Aunque Dios en el antiguo pacto había una limpieza externa por los sacrificios que se presentaban, en este nuevo pacto hay algo más propicio, algo más beneficioso. Y es que seré propicio a sus injusticias. Con respecto a sus pecados, por haber nacido bajo pecado, les voy a perdonar todo.
les voy a remitir todo absolutamente, no les voy a cobrar más nada de su naturaleza pecaminosa, ni les voy a... bueno, disculpen, sé que es ofenderles porque esto es muy claro, pero lo voy a aclarar por los que escuchen, no por ustedes. Sería ridículo para una persona seria en el nuevo pacto pensar que lo que Dios me está diciendo es: siga pecando y haciendo con su vida lo que le dé la gana, que no me voy a volver a acordar de eso. ¿Cierto que no? Insultaría. Muy bien. Entonces, cuando dice que seré propicio a sus injusticias, es que ya no me voy a acordar de nada, porque este nuevo pacto hay una relación tan íntima que ya me entienden que no es un salvoconducto para seguir pecando. No. Esta relación está basada en el perdón, en una mejor sangre que es la sangre de Cristo. Vamos a verla más adelante. Y el perdón que esa sangre de Cristo da no es temporal, es eterna, porque la sangre que Cristo derrama es eterna, no como la de los animales que se sacrificaban en el antiguo pacto, que no puede ser eterna ni perfecta, precisamente por provenir de criaturas y no del Creador. Esa sangre derramada, entonces, es la que me da la base, como lo dijo allá en Efesios capítulo 2, que nos hizo cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús, porque seré propicio a sus injusticias. Y no es que Dios tenga amnesia, sino que este nuevo pacto, por la sangre perfecta, alcanza para decir: y nunca más me acordaré ¿de qué? De sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más es nunca más. Qué lindo Dios, como en un acto de bondad se aterriza como diciendo: ya no tendré necesidad cada año de decir: vea que es que viene ese sumo sacerdote a traer sangre. ¿Y para qué es? Por todos los pecados que cometieron, recordando todos los de todo el año. ¿Sí? ¿Usted se imagina eso? Era una tortura, ¿o no? Y además, si uno tiene por ahí otro dediándolo, ¿sí o no? Cuando la esposa iba con el marido, hebreos los dos, ¿cierto? Y él llevaba sus animalitos para sacrificar y todas las cosas. Decía: y acordate, lo de enero, así estamos en diciembre, y lo de febrero, y lo de marzo, porque hay gente experta en apuntar. Y Dios, que es el que tiene el apuntador general, dice: yo ya no me voy a acordar más de esos pecados, porque la sangre que me han presentado de una vez y para siempre es perfecta, me satisface completamente, estoy completamente satisfecho. Y el ofrendante debería decir: pues si a Dios le satisfizo, ¿quién soy yo para no aceptarla? Entonces, en los siguientes capítulos se va a meter con el asunto de la conciencia, porque resulta que yo sí iba a ofrecer el sacrificio, pero esa conciencia mía me recordaba todo lo que había hecho, y el sumo sacerdote no me podía ayudar porque era según el orden de Aarón, él iba en las mismas, que casi que eran como dos condenados a muertes que iban sin escapatoria alguna, solo para llevar una ofrenda que calmara la cosa hasta el siguiente sacrificio, el siguiente año. ¿Me está haciendo entender lo grandioso de esto? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, quiere decir que ha dado por viejo el primero. Cuando en Jeremías dice establecer un nuevo pacto, automáticamente el primer pacto se volvió ¿qué? Viejo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Miren qué interesante esto. El antiguo pacto servirá como cuando yo voy a el museo en Madrid, al Prado, ¿sí? O mejor, voy a esa casa smithsoniana allá en Washington, o mejor, voy al desfile de la Feria de las Flores y me muestran los carros antiguos, muy lindos, ¿cierto? Pero ¿qué? Eso de pedal durísimo, sin dirección hidráulica, sin aire, se ven bonitos ahí, correcto. Pero si tengo ahora un nuevo modelo con toda la que hablan inclusive, yo sí voy a verlos y digo, muy lindos, espectaculares, pero para un paseíto a la costa eso no me sirve. Mejor el ¿qué? El nuevo. Discúlpenme el ejemplo de repuestero, pero es que se me salta el viejo. Entonces, qué pena con el Señor, pero algo así como para que entendamos acá en Latinoamérica. Y lo que
se da por viejo, se envejece y está próximo a desaparecer. El escritor de los Hebreos va a parar ahí. Me está diciendo que el antiguo pacto yo puedo ir a visitarlo como una pieza de museo, para estudiarlo como hemos hecho ahora, para visitarlo, pero jamás para relacionarme con Dios nuevamente. Porque Dios dijo, modelo cancelado. Esto es maravilloso, porque por fin el escritor de los Hebreos puede decir, por fin llegué a donde quería llegar con estos niños, ya los subí. Ahora, para poderles explicar lo que es tan claro, si hubiesen seguido su madurez normal, pero se me estancaron. Entonces, este Jeremías 31, en los versículos que vimos, es un saludo al antiguo pacto, pero de una vez también el entierro del antiguo pacto. Algo así como dice Salmo, esta es mi canción de despedida, ¿cierto? Qué tremendo. Escuche esto. Esta gente siguió sacrificando hasta el año 70 después de Cristo, en esa cosa ya cancelada. ¿Por qué? Porque a ellos se les metió que eso era así y sacaron a Dios. Es más, Dios ya no estaba en el templo. Ahorita, renovando mente con Álvaro, exíjanse, amigos, que cada vez que se sienten entre ustedes sea renovar mente y no hablar lo que no es. Entonces, veamos, pero tan tesos que ahora que estamos leyendo Apocalipsis, allá hay un templo en Jerusalén, vuelven y lo reconstruyen, hermanos. O sea, la terquedad no tiene fecha como de vencimiento. Pero si yo tenemos que tener cuidado si vamos a tratar con alguien de esta cosa tan maravillosa para explicarle a alguien de Israel este asunto. Al fin y al cabo, nosotros ni Dios teníamos, ni ley, ni patriarcas, ni nada. Entramos ahí gracias a la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces esto nos deja puesto el piso para el capítulo 9, en donde ahora vamos a mirar más de cerca, un zoom, mirando algunas cosas del antiguo pacto, inclusive algunos utensilios que había en el tabernáculo, después de la primera cortina y de la segunda, para mirar cómo el templo, en el tabernáculo, en el que está en el cielo, en donde el Señor Jesús ministra para siempre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, hasta que Él vuelva, porque esta gran libertad. Otra cosita, este pensamiento nos sirve mucho. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Es de la tribu de qué? De Judá. ¿Podía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo que era sombra? No. ¿Dónde fue el sacrificio? Fuera del tabernáculo, del templo, inclusive fuera de los muros de la ciudad, a la vista de todos. Impresionante. Vamos a mirar muchas cositas de esas. Padre, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso, tan especial, en el que nos estás expandiendo el entendimiento basados en tu palabra que es insondable. Habrá cosas, Señor, que seguramente pasaremos y ni las veremos, y las que creamos haber visto no serán lo suficientemente amplias como para decir lo conocimos todo, pero por lo menos, Señor, aquí nos tienes diciéndote, Espíritu Santo, la unción que ha sido puesta en este nuevo pacto es la que nos enseña. Enséñanos, estamos dispuestos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén.